Mi nombre es Emily Juliana Rezabala Cantos. Estoy cursando cuarto semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ahora les voy a hablar sobre la biografía de Francisco Navarro Villoslada y una pequeña síntesis de la obra Maya. Francisco Navarro Villoslada nació en Viana en 1818 y falleció en el 1897. Fue un político, escritor español. A través de sus novelas, pero sobre todo como periodista, fue un tenaz defensor del tradicionalismo católico. Cursó estudios de Derecho y Filosofía, y en sus inicios literarios tuvo una buena actitud conservadora y radical que procuró a grandes admiradores y también acérrimos detractores. Entre los últimos de estos hubo quien, más allá de sus posiciones políticas, criticó su categoría literaria. Francisco Navarro estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Santiago y Derecho de Madrid. El escenario donde se desarrolla es Navarra y la época es del siglo VIII, la de la invasión musulmana de España. Amaya es la protagonista y es una princesa legendaria, hija de Visigidor Ranimiro y de su esposa, descendientes directa de Aitor. Amaya da forma y ambientación del mito de Aitor y patriarca de los vascos, de quien es equivalente femenino. Las obras destacadas de Francisco Navarro Villoslada son Amaya o los vascos en el siglo VIII, El Anticristo, El Caballero sin Nombre, Compendio de la vida de San Alfonso María de Ligorio, La Dama del Rey, Doña Blanca de Navarra, Crania del siglo V, Doña Urraca de Castilla, Los Encantados de la Voz, Historia de muchos Pepes, Luchana, La Mujer de Navarra y La Princesa de Viana. Síntesis de la obra de Amaya de Francisco Navarro. Esta es una tradicional novela histórica en que el autor describe modos de epopeya y buena parte de leyendas y tradiciones de los pueblos euskéricos, con fuerte influencia del romanticismo de la época, en el tono apasionado, confesional y épico del que el autor hace gala. La obra resulta extraordinaria formativa, porque aporta datos importantes de unos siglos que en nuestra historia a los que se hace una menor referencia en la actualidad. En la vigente educación, porque incluye información que contradice las imposiciones etnicistas de la actualidad. Por ejemplo, que Amaya es hija de un rey godo y ayuda a entender cómo Vasconia no fue nunca colonizada ni conquistada, sino al contrario. El eje de construcción de España fue de norte a sur y los esfuerzos de los vascones por defender su independencia se referían a la defensa de las invasiones de visigodos o musulmanes, defendiendo a toda Hispania. La obra concluye con el nacimiento del reino de Navarra, que pudo haber sido del reino de Vasconia, pero que no lo fue precisamente por desacuerdos entre diferentes señores vascones. En resumen, la obra ayuda a integrar las leyendas y tradiciones con los hechos históricos, más o menos novelados, que permiten entender la multitud de los lazos que se han ido estableciendo en libertad. Navarro Villoslada transuntó los conflictos políticos que le tocó protagonizar, sobre todo la lucha entre la tradicional confesional y el laicismo heredero de la Ilustración, en una serie de novelas históricas de inequívoca orientación católica que no son sino metáforas de situaciones contemporáneas del autor.